Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante desde mi punto de vista, pero poco conocido, como es el papel que tienen las secretarias y secretarios de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, tengo la fortuna de contar precisamente con una secretaria y dos secretarios a quienes me permito introducir. En primer lugar, al doctor Fernando Sosa Pastrana, quien es secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de ponencia de la ponencia del ministro González Alcántara, aquí en la Suprema Corte. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. También con mucho gusto presento a la maestra y ahora magistrada, Gabriela Eleonora Cortés Araujo, pero quien sigue fungiendo como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Cuenta con el diploma de alta formación en Justicia Constitucional y tutela jurisdiccional de derechos por la Universidad de Pisa y es maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, entre otros estudios académicos. Bienvenida, Gaby. También con mucho gusto presento al maestro Juan Jaime González Varas, secretario de Estudio y Cuenta, también coordinador en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y cuenta con más de 10 años dedicados al derecho constitucional y a la labor jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Juan Jaime. Muchas gracias. Me gustaría empezar la conversación contigo, Fernando, y pues nos dieras una introducción al auditorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las secretarias y los secretarios de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, claro, miren, si pudiéramos tener una analogía de qué hacemos los secretarios de estudio y cuenta, digamos que somos el equipo que ayuda a forjar el criterio de un ministro. Por lo menos en la ponencia del ministro González Alcántara, el papel del secretario de estudio y cuenta es un papel de disidencia y de discusión. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un tema, no caminamos por la postura inicial que tenga el ministro. Lo que hacemos es proponerle las diversas facetas que un problema jurídico pueda enfrentar. Las diversas facetas que esto tiene como consecuencia de dos acciones principales. Uno, el estudio integral de un expediente que llega, el estudio del problema jurídico que llega, del planteamiento de las partes o bien del planteamiento de las autoridades, las posibles facetas que veamos de este problema y sobre este escenario, este mosaico que le presentamos al ministro, él va a elegir cuál es más acorde a lo que constituya para él como el último decisor la forma en que debe resolverse ese problema. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es un conjunto de problematizaciones. Le presentamos los problemas, soluciones, la forma en que lo aproximamos, y eso obedece al perfil, digamos, eh, plural que existe en nuestro secretario de Estudio y Cuenta. Y entonces eso es básicamente nuestro trabajo. Creo que ha habido una reducción a nuestro trabajo. El trabajo se reduce a que damos estudio y que damos cuenta. Hemos sido sujeto también de una especie de mitología literaria. Yo recuerdo a un ex compañero secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Ordóñez, que escribió un artículo que decía, ¿no?, que los secretarios de Estudio y Cuenta en un texto llamado que somos los letrados y una fábula de élite. Lo cito literal a Jorge, ¿no? Y él, usando la mística, trata de explicar el papel que hacemos. O bien otros usando la ciencia, como Erika Bárcena, recuerdo alguna tesis doctoral de ciencias, trata de explicar la dinámica interna de los secretarios. Yo creo que los secretarios tenemos funciones generales. Somos un trabajo de estudio y de constitución de soluciones o de problemáticas para los ministros. Pero cada ministro le va a dar su lógica interna a ese grupo de trabajo. Sin duda. Creo que ahí habrá distinciones importantes sobre las que podremos platicar. Cada ministro y ministra pues conforma su propio equipo. Pero digamos, en términos generales, Gaby, este trabajo que ya nos mencionaba Fernando, realizan los secretarios y secretarias, ¿qué habilidades exigen, demandan de los abogados y abogadas? Bueno, de entrada justo eso, ¿no? Es un trabajo muy especializado, como lo es en todo el Poder Judicial, en todos los poderes judiciales, pero en el federal. Sí se nos exige no solamente ese grado de especialización, lo que es una carrera profesional, sino además en derecho, ¿no? Esa es la especificidad. Y el perfil que he notado en mi experiencia también en tribunal colegiado, en la corte, es primero sí un gusto, porque tiene que serlo, para desarrollarlo de la mejor manera por el estudio.
por el análisis, por la indagatoria. Incluso lo podemos pensar como un trabajo muy minucioso y muy preciso de investigación, de detectar los puntos importantes del problema que se está sometiendo a esta consideración, quitando lo que no sirve y una vez depurado todo eso, como ya estaba comentando también Fernando, hacer una propuesta de lo que, claro, desde nuestra visión, tiene que ser la solución al caso concreto. Puede ser o no, eso ya es, ¿no? El juez, la jueza, las magistradas, los magistrados, las ministras y los ministros decidirán si acogen esa propuesta, ¿no? Y quizás una dificultad que también puede dar es tener esa capacidad de adaptación y de creación para entender lo que ellas o ellos quieren y perfilar el asunto también de ese lado. Entonces, el perfil de una secretaria, de un secretario de estudio y cuenta tiene que ser ese, una persona que le guste la investigación y el estudio, desde luego, tiene que ser una persona cautelosa, minuciosa en el trabajo que hace y desde luego va a tener que haber habilidades argumentativas, habilidades de redacción, porque pues en nuestros papeles de las sentencias, pues bueno, sigue siendo en papel de manera que sea escrita. Y creo que también ya, a ver si lo abordamos después, eh, esta posibilidad de procesar esa información que en derecho suele ser complicada, ¿no? Y que nos gustan los latinismos, que son muy útiles y claro que son correctos, el lenguaje rebuscado Claro. para aterrizarlo a que las personas, porque es a quienes dirigimos las sentencias, lo tengan desde un punto de vista en que sea comprensible, entendible, por qué sí, por qué no se atendió su solicitud como ellos pretendían. Entonces, creo que todas esas habilidades se tienen que desarrollar para eso. Sin duda, y sobre este tema me gustaría volver más adelante, creo que es un gran tema, el tema del lenguaje de las sentencias, que además está en discusión todo el tiempo. Juan Jaime, hay otro tema interesante, las secretarias y secretarios de estudio y cuenta se van renovando con el tiempo, llegan nuevos ministros y ministras, normalmente llegan nuevos equipos, o incluso dentro de ponencias ya establecidas, pues hay renovaciones generacionales, podríamos decirlo. ¿Cómo se transmite el conocimiento adquirido de las generaciones, digamos, viejas, vamos a decirle así, o con más tiempo en la corte, a las generaciones nuevas, en tu Mira, experiencia? qué interesante pregunta, además porque me toca después de estar más de 10 años en la corte, como bien me presentaste, con más de 3 personas titulares, con dinámicas de trabajo además completamente distintas. Ahí también diría yo, por ejemplo, retroalimentando un poquito lo que comentaba Fernando, lo que comentaba Gaby, pues la labor del secretario de Estudio y Cuenta, pues tiene pilares fundamentales como los que expresó Fernando, pero también van adquiriendo matices y diferencias dependiendo de las necesidades del titular. No es lo mismo trabajar con un ministro, una ministra, cada quien tiene un estilo de trabajo distinto. Y ahí dentro de las competencias que también mencionaba Gaby, creo que yo una que mencionaría que es importantísima es ser una persona absolutamente creativa. Tienes que ser creativo para poder proponer soluciones porque aparte la Corte desde luego resuelve asuntos de la mayor trascendencia, asuntos novedosos, de interés excepcional, que no se han resuelto en el orden jurídico nacional. Entonces necesitan ser personas con mucha creatividad para encontrar nuevas soluciones. Entonces, en esta renovación que se va dando entre secretarios y secretarias a través del tiempo, pues es un ejercicio de retroalimentación mutuo, porque no significa también que los secretarios de hace 10 años necesariamente tengan que conservar esa forma de trabajo para las personas que se están integrando en un equipo de trabajo. Les enseñan desde luego dinámicas generales de la corte, cómo se tramitan las cosas, cuál es, digamos, el perfil institucional, cómo entregar, presenta a los compañeros, la retroalimentación, pero también las personas que llevan aportan muchas cosas nuevas y muchas cosas frescas. Yo lo veo ahora como coordinador de ponencia, hemos estado integrando un equipo en la ponencia de la ministra Ríos Farhat y creo que de los secretarios y secretarias que quedan, tal vez será yo el que queda con más tiempo ahí. Tenemos ciertas clases, una especie de mentoría. A veces los viernes hago juntas y yo les comento pues como tips de qué podemos hacer, qué se espera, pero desde luego que esto también se ha ido adaptando porque no hay una forma única de trabajo. Te vas adaptando también a la manera en que, a los requerimientos y las necesidades de cierto ministro, de cierta ministra, y entonces vas trabajando y vas retroalimentando, pero pues desde luego que creo que es eso, es sentarnos a platicar, sentarnos a retroalimentar, pero también entender que no necesariamente el secretario que lleva 10 años ahí, como yo tal vez, necesite meter esa forma y esa dinámica de trabajo que hacíamos hace 10 años, porque la dinámica interna dentro de la Corte, de hecho, ha cambiado. La forma de trabajar los secretarios y secretarias hace 10 años no es la misma que tenemos ahora. Las sentencias y la forma de ver el derecho, incluso a través de el tipo de sentencias que hacemos hace 10 años, no es la misma que ahora. Tenemos sentencias más claras, más sencillas, a lo mejor más estructuradas, con otro estilo, más ciudadanas. Sí, afortunadamente, ¿no? En beneficio de todos y todas.
Fernando, hay también un tema, ya mencionó el tema de las mentorías, digamos, informales de alguna manera. También el tema de la diversidad de perfiles, ¿no? O sea, hay algo que o que caracteriza a los secretarios de estudio y cuenta, que es el estudio, la minuciosidad, etcétera. Pero luego también hay especializaciones por temas, por materias, con unas personas más académicas, con un perfil más académico y otras más judiciales. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Yo creo que ese tema ha tenido un gran papel con la evolución del Tribunal Constitucional. Pensemos, el origen de los secretarios de estudio y cuenta lo podemos encontrar en el ensamblaje legislativo desde 1856, con los primeros reglamentos de los tribunales de orden común de la Ciudad de México. Se afianzó más con el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1892. Entonces, la función era una persona que se dedicaba a estudio y cuenta. Pero durante mucho tiempo, hasta en el lenguaje legislativo y la obligación legislativa, había un perfil acotado en nuestro Tribunal Constitucional. Es más, partamos del 94. ¿Y cuál es el perfil acotado? Personas que derivaran exclusivamente del Poder Judicial de la Federación, es decir, gente que estuviera en un juzgado, en colegiados. Y esto no era un perfil ideológico, era un perfil legislativo. Si recordamos la anterior abrogada ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concreto el artículo 114, puedo equivocarme, te decía que se exigiría que de las plazas de secretarios de estudio y cuenta, las 2/3 partes fueran de la carrera, de los miembros de la carrera judicial federal del contenidos en ese entonces en el 110 de la propia ley orgánica. O sea, había un perfil totalmente acotado a la visión del Poder Judicial de la Federación. El margen de actuación de un ministro, conforme a ese ensamblaje legislativo, era exclusivamente una 1/3 parte de un perfil diverso. Podía haber perfiles de especialización, pero no un perfil que fuera, digamos, más plural. Era un perfil acotado legislativamente a las 2/3 partes, que era un poco lo que observaba el ministro González Alcántara cuando tomó, digamos, posesión en el 2018 y asume las funciones en el 2019. Estamos acotados a 2/3 partes, siendo él un ministro de carrera judicial, pero local. Este fue un cambio que siguientemente vamos a ver con la reforma que hubo a la famosa ley de carrera judicial, en donde ya, si no me equivoco, en el artículo 13 de esa propia ley te dice, deberá ser preferentemente, ya hay un manejo dúctil de la decisión entre profesionales de la carrera judicial federal o académicos. Ujú. Entonces ya la academia, ya esta visión heterogénea empieza a permearse en los perfiles de la ponencia. Y esto evidentemente va a cambiar y en la ponencia de nosotros ha cambiado como consecuencia de la movilidad y todo, en cómo tú vas a integrar desde el lenguaje legislativo y en la posibilidad de nombramientos, qué perfiles vas a acoplar. Claro. De entrada sí había desde el 94 hasta el 2021 que entró en vigor esta ley, un acotamiento muy duro a la carrera judicial federal. Claro. Y bueno, sobre este tema de la diversidad, Gaby, también creo que es importante la presencia de mujeres, digamos, en un buen número del total de secretarios y secretarias de estudio y cuenta de la Corte. Afortunadamente, bueno, por distintas razones, un tema de justicia, de igualdad, etcétera, pero también por la perspectiva que yo creo, por ejemplo, aportan o que han llevado adelante mucho en la defensa, por ejemplo, de la perspectiva de género dentro de la Suprema Corte. Creo que ahí también han jugado un papel importante, aunque tal vez no podemos hacer una correlación así al Exacto, 100%. tan Sí. amplio al 100. Ujú. A ver, sí, sí ha sido un tema, porque hablamos de paridad, ¿no? Y tenemos la reforma constitucional que no es que esté allí de adorno, sino que es una obligación, ¿no? Y en órganos de gobierno, que son los que tendrían que poner el ejemplo, poner las pautas, se está buscando esa paridad, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial en general, es curioso porque el ejercicio lo he hecho hace muchos años, incluso una especie de investigación, digamos, los mandos más bajos, como este, ¿no? Decía Fernando, la forma en que hacemos las sentencias y todo este como engranaje de la maquinaria que deriva en las sentencias, si nos fijamos es un grueso importante y un porcentaje muy alto que rebasa es más de la mitad, desde luego, de mujeres, ¿no? Y después nos encontramos que mujeres en puestos medios o altos, ¿no? Ya de mando, quizás de secretarias de estudio y cuenta, ya sea de juzgado, de colegiado, de la propia corte, incluso como titulares, como estamos viendo, y que eso ha sido una política importante en la actual administración, por ejemplo, que sí es ejecutada esa paridad, concursos exclusivos para mujeres. ¿Por qué? Porque aunque sí se han hecho esfuerzos, sí yo observo integraciones más paritarias en mujeres, falta, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone la Corte en equilibrar, ¿no? En tomar en cuenta a las mujeres, en dar oportunidad a que esas personas que
muy valioso, con esfuerzo, estudio, puedan subir y ascender en la carrera judicial e ir ocupando estos puestos de mando. No siempre es fácil porque todavía el sesgo de entre quién elijo, ¿no? Y eso lo escuché una vez de un titular. ¿A quién elijo? Tienen los mismos méritos, hombre y mujer. Quizás más ella por tiempo, porque me entrega más proyectos, porque es destacada. Es que ella es mamá y entonces a lo mejor ella no puede cubrir un horario que yo espero y él es también, ¿no? En esos estereotipos, él es padre de familia, Claro. entonces como él es cabeza de familia, a él le voy el ascenso porque él tiene una familia que mantener, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera indagar en las condiciones particulares de las personas. Entonces, sí advierto que estamos encontrando puntos en los que nos estamos equilibrando en las ponencias, hablando en la corte, con una mitad de hombres, de mujeres, al menos en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sí somos muchas mujeres como secretarias de estudio y cuenta. También tenemos un número importante de profesionales operativas, ¿no? que son mujeres, pero dar esa oportunidad de crecimiento está en construcción, creo que se han hecho esfuerzos muy buenos y eventualmente se van a lograr, pero sí tiene que ser la Corte el ejemplo, Sin ¿no? duda. Hacia abajo para esto. Sin duda. Bueno, pues es un tema interesante sobre el que podremos seguir discutiendo después de esta primera pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre el papel de los secretarios y secretarias de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello contamos con la presencia precisamente de personas que desempeñan esta función. Por favor, mándenos sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Me gustaría retomar la conversación contigo, Juan Jaime. Estábamos hablando, y tú mencionaste en tu primera intervención la necesidad de creatividad por parte del secretario y la secretaria de Estudio y Cuenta, con lo cual coincido totalmente. ¿Habría un vínculo que puedas encontrar entre los estudios profesionales de posgrado, de esas personas con la capacidad, digamos, con la posibilidad de presentar soluciones creativas? ¿O qué importancia tiene, por ejemplo, realizar un posgrado para alguien que quiere ser secretario o secretaria de estudio y cuenta? Gracias, Roberto. Yo creo que sí. Desde luego que todo abona, todo estudio abona, toda formación profesional abona e impacta de manera diferenciada. Por eso también la importancia y la diversidad entre personas secretarias de estudio y cuenta. Hay muchas personas, lo podemos platicar y tienen formaciones profesionales distintas y todas se van retroalimentando, podemos platicar los temas, eso pasa mucho en la corte. Pero desde luego que la formación profesional impacta, primero desde la carrera de abogado o abogada. Desde luego los programas de estudio incluso no son los mismos que antes. Ahora los programas de estudio en la licenciatura de Derecho traen también muchísimos más temas involucrados con las capacidades de expresión oral, escrita, la manera de redactar, de argumentar, metodología, estructura, muchas capacidades que a lo mejor los programas anteriores no tenían. Los programas de posgrado, desde luego, también ya están diseñados para un abogado en un entorno constitucional distinto, más enfocado a los derechos humanos, al derecho constitucional, a buscar soluciones que te permitan integrar el derecho desde distintas perspectivas, incluso desde una perspectiva ya más multidisciplinaria. Ya no estamos pensando que a lo mejor el secretario de Estudio y Cuenta, que de origen es abogado o abogada, necesariamente tenga que hacer a lo mejor un programa de posgrado en materia constitucional o en derecho. Igualmente podría hacer a lo mejor sociología, a lo mejor podría hacer política, a lo mejor podría hacer psicología, incluso psicología social, pues. Es decir, las sentencias cada vez son más complejas y requieren de esta perspectiva y de este entendimiento multidisciplinario que ya no se agota también solo en el derecho. Necesita incluso, para tener sentencias sensibles, entender el entorno social. Y eso no se agota nada más desde la perspectiva del derecho. Las soluciones creativas se dan entendiendo que no todo es nada más el derecho. O sea, el derecho como fundamento, pues claro, como formación principal, pero tenemos que asomarnos a dos cosas: a la formación multidisciplinaria a través de distintas cosas, la filosofía, por ejemplo, la historia, por ejemplo, muy importante para dar una sentencia estructural, constructiva, a través de qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasó y ahora qué pasa? ¿Por qué surge esto? Sociología, psicología, como mencionaba. Y desde luego también a través del diseño de capacidades distintas, competencias de expresión oral, escrita, cómo vamos a escribir de manera más Claro. sencilla, más clara, más estructurada. Sí, sin duda. Y creo que sobre el tema de la argumentación vamos a volver más adelante. Por lo pronto, Fernando, ya nos habías contado en la primera intervención, digamos, qué hacemos en términos generales, pero cuéntanos cómo es el proceso de aprobación de un proyecto de sentencia desde sus inicios.
hasta que es elaborado, discutido por los ministros y después engrosado, digamos, dentro de las ponencias para que quien nos escucha pueda vislumbrarlo. Yo creo que hay dos grandes procesos. Primero, el proceso de cocción interna. Cada ponencia tiene su propia lógica de cómo van confeccionando las sentencias. Y a la vez esto es mucho más complicado porque cada secretario tiene su propio estilo. El secretario, digamos que es como un cochef, si lo queremos ver, que cocinamos algo, ¿no? Entonces, un poco en la ponencia lo que buscamos es que cada quien mantenga esta libertad individual, porque no podemos ser un tribunal que aspira a libertades si no damos libertades. Claro. Y entonces, al interior de cada libertad individual de cada secretario, la lógica es la siguiente. Tenemos, como te dije, que dar las posibles soluciones y problemáticas a un ministro. ¿Cómo la construimos? Por lo menos en nuestra ponencia, que es un proyecto. El ministro presenta un primer acercamiento que va a estar sujeto a la discusión de la deliberación de los otros ministros, ya sean 5 o ya sean 11, si hablamos de sala pleno. Entonces, platiquemos de esta primera cocción, de esta primera aproximación. Lo que hacemos es primero, ya que revisamos el expediente, que es como básicamente ver el enfermo que vamos a cuidar, el enfermo que vamos a atender, que tenemos un diagnóstico de lo que puede pasar en este expediente, empezamos a ver posibles soluciones. Y esas soluciones se hacen a través de un proceso dialéctico. El secretario discute con su personal a cargo, pero la primera regla es que no hay jerarquías. Entonces puede haber disidencia, discusión y entendimientos distintos. ¿Por qué? Un poco lo que decía Juan Jaime. Nuestra aproximación del derecho, la mía hace, que será, más de 15 años que estudié, evidentemente ya no es lo de ahora. Entonces hay que juntar las visiones que no sean apocalípticas, sino que sean integradoras. Una vez que tenemos esto, tenemos varias soluciones y lo platicamos con el ministro. Le planteamos los problemas fácticos, los problemas de derecho, y él nos dedica a hacer una serie de cuestionamientos para ver cuál es su postura. Ya que tenemos la postura, nos pone el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una discusión con otros compañeros que puedan tener mayor expertise. Aprovechamos a los de carrera judicial, a los que tienen posgrados especializados en un punto, y puede pasar que un proyecto sea corresponsabilidad de dos secretarios, porque tengan dos visiones que necesitan armonizarse. Una vez que tenemos este proyecto, se pone a consideración de los ministros. El ministro lo pone a consideración de sus pares. Y para mí viene la construcción más importante de la Corte. Las los proyectos no son del ministro, los proyectos son de la Corte. Y se viene una decisión deliberativa en donde los ministros sugieren agregar elementos, introducir ideas, restar cuestiones, y siempre hay un margen de libertad que se constituye en cuando el ministro no comparte algún punto, pueda o hacer un voto particular o un voto concurrente porque tenga otras consideraciones. Esto demuestra que hay un gran trabajo deliberativo. El último punto, el famoso punto del engrose que se escucha tan exótico, es básicamente deposar lo que ya discutieron 5 ministros. Y ese se convierte en el producto final de la Corte. Sin duda. Pues muy claro y además enfatizar el tema del trabajo en equipo, creo que desde el inicio hasta el final, porque bueno, en el inicio dentro de las ponencias, pero al final pues los ministros y ministras que discuten en la deliberación pública, como sabemos, y después el engrose que también circula dentro de las ponencias para contribuir a un mejor producto. Gaby, desde tu punto de vista hablábamos de la argumentación, de la renovación argumentativa que sin duda se ha dado en la Suprema Corte en los últimos 13 años alrededor, tal vez un poco más. Y yo creo que aquí también ha contribuido el perfil de los secretarios y secretarias de estudio y cuenta. Por un lado, el tema de la utilización del derecho internacional de los derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva de distintos grupos en condiciones de vulnerabilidad, etcétera. ¿Qué reflexión harías tú entre la relación entre argumentación, el tipo de argumentación que hoy vemos cotidianamente en la Corte y el perfil de secretarios y secretarias, más allá del de los ministros, claro, ¿no? Sí, claro. Es retomando un poco las ideas, ¿no? Tanto de Fernando como de Juan Jaime. Esto que perfila ahora ponencias más plurales, en donde el proceso de discusión, cuando se permite dar, mi caso siempre he disfrutado de esa parte, en el que decimos el peloteo de las ideas, enriquece mucho, ¿no? Por lo que decía Fernando, bueno, antes era un perfil únicamente judicial y claro, va a tener una técnica que debe tenerse desde luego, que se tiene que guardar en una sentencia, porque así es, porque lo marca la ley. Hay construcciones de proyectos muy bonitas en teorías, en derecho comparado, ¿no? Este perfil internacional que tú estás Claro. diciendo de preparación, pero si no saltamos esa primera barrera, esa primera parte de lo que es la técnica, las procedencias famosas, etcétera, difícilmente vamos a poder llegar a lo bonito de la sentencia, digamos, ¿no? Este es como el terreno árido, el de terracería.
antes de llegar al pavimento y poder ir fluyendo adelante. Entonces, en este perfil que tenemos, en el que somos abogadas y abogados, que no somos todólogas, no somos expertas, sí tenemos posgrados, en fin, pero a lo mejor en ciencias más exactas, ¿no? Que el derecho, que es opinable, porque tiene que ver también los valores intrínsecos a la persona, las historias de vida, las formaciones, para dar un punto, no nos va a dar un resultado uniforme en todos los casos. Entonces, a llegarnos de estos perfiles de derecho internacional, del derecho comparado, que hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos al momento de ocuparlo, ¿no? No siempre puede ser el que queda. Las formaciones en especialización, que ya también mencionó Fernando, claro que enriquece esta labor jurisdiccional y hace mejores productos, y desde luego que perfila personas mucho más plurales en visión, viendo el derecho como algo más esférico y no como una línea recta que nos tiene que llevar exactamente a un resultado y que a lo mejor solamente está involucrando un tema administrativo, ¿no? Sino como ver también todas estas aristas y estos puntos como en un asterisco, bueno, pues sí, pues un tema administrativo porque involucra algo penal, pero que involucra algo civil, y a lo mejor no tenemos todavía en el desarrollo jurisprudencial ni de la Corte ni del Poder Judicial en general esa precisión. Entonces tenemos que abordar los nuevos temas. ¿Por qué? Porque el derecho cambiante, ¿no? También retomando, pues no es el mismo. La Constitución, aunque es vieja, es de 1917, tal no es la misma, que ya perdí la cuenta, pero pues estamos acercando a las 900 reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho va más lento a los cambios sociales y a las necesidades de las personas para dar respuesta a sus problemas, a sus planteamientos, a sus necesidades, a su respeto de derechos. Y a llegarnos de países que quizás ya tuvieron otro desarrollo, otras aproximaciones, incluso una forma de solucionar sus problemas, claro que puede ser retomado y es muy enriquecedor para nosotros también una construcción de, desde luego, criterios jurisprudenciales, porque sean criterios jurisprudenciales útiles a la sociedad, Claro. útiles a los demás poderes judiciales, no nada más al federal, sino también a los locales, en este diálogo interinstitucional, global y nacional que desde mi punto de vista debe haber, ¿no? Claro. No, y también la relevancia, como mencionaba, de los precedentes de la Suprema Corte, no solo para, bueno, el Poder Judicial Federal, sino para todos los tribunales del país. Juan Jaime, hemos hablado de temas, digamos, del perfil académico, de alguna manera, o profesional, pero no hemos hablado tanto de la experiencia profesional que tú como coordinador podrías decir, bueno, a mí me gusta, creo que el perfil o la experiencia profesional previa a llegar a la corte, la ideal sería esta. Si es que existe un ideal, capaz que para ti dices, bueno, no la hay y simplemente me gusta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? No, desde luego, yo creo que no hay una ideal, porque justamente lo ideal es integrar una ponencia y un equipo de trabajo, por lo menos eso es lo que hemos intentado de la ponencia de la ministra Ríos Farhat, integrar una ponencia plural y diversificada. Nada sirve un equipo de trabajo donde todos los perfiles tienen que ver con la carrera, por ejemplo, judicial, o todos los perfiles son a lo mejor de la administración pública local, federal. Es decir, necesitamos experiencia profesional de todos lados. La Corte ve muchísimos temas. Podemos ver, por ejemplo, en el Pleno se ven, por ejemplo, muchísimos temas, por poner un ejemplo, de procedimiento legislativo. ¿Por qué no tener a alguien que ha vivido en carne propia lo que es estar en un procedimiento legislativo? A lo mejor en una cámara, algún congreso local, que sepa manejar esto, que sepa los problemas fácticos que acarrea esto. Creo que a veces a las sentencias, no solo de la Corte, sino de los tribunales en general, lo que les falta es un toque de realidad. A veces resolver la justicia constitucional desde lo alto sin saber lo que se está resolviendo o el impacto que se tiene abajo puede ser un problema. Entonces parte de la experiencia profesional es que hay gente que con su experiencia puede aportar y puede decir lo que se está generando con ese criterio. Por ejemplo, gente que ha estado involucrada en política pública, en la administración pública puede ser federal o local y que sabe manejar estos temas de diseño, a lo mejor en programas sociales sobre derechos humanos y que a lo mejor están impugnados una sentencia, puede aportarte mucho sobre decirte, oye, nada más ten cuidado porque lo que tú estás diciendo va a tener un impacto aquí, acá o presupuestal, ¿no? Incluso. Eh, eh, Parte, por ejemplo, en mi experiencia profesional, yo inicié viendo asuntos en materia fiscal. Lo primero que hice fue estudiar una especialidad de impuestos, pero no para abogados, para contadores, porque lo que yo veía es que también la gente empezaba a resolver problemas a lo mejor fiscales sin aterrizar en la médula de cómo funcionan los impuestos y lo que se está pagando. Entonces, no hay propiamente un perfil ideal. La idea, yo creo más bien de una ponencia ideal es integrarla a partir de la diversificación
perspectiva de mucha experiencia profesional. Todo Claro. abona. Entonces, básicamente, esa sería mi Muy bien. perspectiva. Otro tema, Fernando, que es creo interesante para el público, puede ser interesante. Tanto tú como Juan Jaime son coordinadores de ponencia y es una figura especial, digamos, dentro de la Corte comprendemos bien cuál es el papel de los coordinadores de ponencia o las coordinadoras de ponencia, porque también evidentemente hay coordinadoras. ¿Hay algo que distingue el papel que juegan ustedes dentro de una ponencia del secretario de Estudio y Cuenta que no es coordinador? Bueno, el papel básicamente, y es redundante nuestro puesto, nuestro trabajo es coordinar las actividades de los secretarios de estudio y cuenta. ¿Qué hacemos? Distribuir expedientes, vemos em, dudas previas para que cuando llegue el ministro por lo menos estemos trabajando con una misma sintonía argumentativa. También nos dedicamos a la parte menos glamorosa de los secretarios de estudio y cuenta, que es la parte administrativa. Ujú. Personal, contrataciones, nombramientos, la parte de la logística burocrática de la ponencia. También en el caso por lo menos de la ponencia del ministro González Alcántara, hemos prescindido de la figura de un secretario particular y entonces el coordinador subsume esa función. También entonces hacemos las funciones de coordinación de agenda, eventos, el trabajo, digamos, extrajudicial y social del ministro. Y básicamente el coordinador es el que administra los recursos humanos y los recursos argumentativos y los recursos personales de la ponencia. Digamos que es una función que ayuda a tratar de hacer más eficiente el trabajo de los secretarios, Claro. mantener una carga equitativa de trabajo, mantener una carga equitativa de recursos humanos, mantener una carga equitativa de espacios de ocio, procurar que se coordinen esfuerzos extrajudiciales como académicos. Es decir, el coordinador trata de llevar a cabo o ejecutar la visión de la política judicial del ministro. Claro. Y una función muy importante para los que hemos, digamos, formado parte de una ponencia, sabemos que el papel de coordinador a coordinadora es sumamente relevante para el logro, digamos, de los objetivos que marcan los ministros y ministras para su equipo de trabajo. Gaby, en alguna de tus intervenciones mencionaste o se ha discutido el tema del lenguaje, el nuevo lenguaje que estamos o que se está empleando en las sentencias de la Suprema Corte y de otros tribunales. Creo que este es un tema relevante para acercar a la ciudadanía y hacer más fácil la comprensión de nuestro lenguaje, a veces muy barroco en el caso del Poder Judicial mexicano. Hay que decirlo, afortunadamente ya eso está cambiando. ¿Qué reflexión te merece esta práctica? ¿Qué retos tenemos enfrente? Pues, a ver, primero, creo que el primer esfuerzo que se ha intentado es la información necesaria, concisa y comprendible, más corta, Ujú. ¿no? Si nosotros observamos y todavía queda esa práctica en muchos tribunales, incluso en la propia corte, de hojas y hojas de transcripciones, ¿no? Cuando está el expediente. Y luego todavía hay una síntesis de esa transcripción cuando se podría haber hecho desde un inicio. Entonces, en un primer, digamos, etapa de lo que es la elaboración ahora de las sentencias es más cortas, Ujú. con la información necesaria y concreta. Segundo punto, el lenguaje, porque sí, suele ser muy barroco y quizás entre abogadas y abogados lo podamos comprender, es nuestra formación, ¿no? Entonces no nos es ajeno, no nos es extraño, incluso podríamos pensar que a la persona está siendo auxiliada o está siendo representada por un abogado o un abogado y que esa persona comprenderá la sentencia con ese mismo lenguaje barroco. Pero como te comentaba hace ratito, pues sí, puede que esté representada. Claro que nosotros tenemos una formación, un lenguaje que debe ser pues usado de forma correcta, el lenguaje castellano, porque al menos pues es el que manejamos. Y cómo ese lenguaje, muy bien redactado y muy bien argumentado, va a ser comprensible para la persona que efectivamente está recibiendo esa justicia. Entonces, palabras menos rebuscadas, menos barrocas, un lenguaje más sencillo. Otro tema para mí, un tercer bloque ya después es en la elaboración de las versiones públicas, que sí he hecho el ejercicio de abrir una versión pública y ver todo tachado con asteriscos. A veces creo información de más y que no es relevante y que no tendría que tacharse en otras personas. Llega un punto, un momento en que ya no entendiste cuál era el problema y quizás ya, bueno, esta es la solución, pero la estoy pensando para mi persona imaginaria asterisco 1 y para asterisco 2, no lo sé. Ujú. Entonces, creo que desde la elaboración de la Secretaría de Secretario estoy cuenta de esa sentencia, desde antes de la versión pública, el uso de, pues,
acrónimos, nombres clave, seudónimos, incluso identificar personas, ¿no? Persona 1, persona 2, ¿para qué? Para que también esa sentencia, que no necesariamente es de la persona que está involucrada en el litigio, sino de las que piden el acceso a la información o que quieren consultar esa sentencia, sea comprensible. Primero, cuál es el problema jurídico y luego cuál fue la solución que se dio sin perdernos en la redacción. Cuarto punto, ya desde el año pasado se buscó, y es un esfuerzo importante, en una homologación de las sentencias, al menos de la Corte, ¿no? Un formato lógico, ordenado, que sea fácil de seguir, ¿no? Y que uniforme las sentencias de todas y de todos nosotros también para la sociedad. El lenguaje accesible, ¿no? El lenguaje incluyente, ¿no? Porque entendiendo que las personas tenemos una amplia diversidad, ¿no? En un lenguaje que sea para las personas con discapacidad, un lenguaje que sea para las personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, que ellos también estén comprendiendo qué es lo que se está resolviendo, un acercamiento también del juzgador, no desde esta postura desde arriba, sino más cercana a la gente, e incluye a las niñas, niños y adolescentes en este reconocimiento como personas que se ha trabajado ya desde hace varios años. Y yo un quinto punto que metería y que me gustaría y que entiendo que es difícil es también quizás buscar, a lo mejor ya cuando se solicita en acceso a la información, una traducción de nuestras sentencias a entender esta pluriculturalidad de todos los idiomas, lenguas originarias indígenas que tenemos, para que también lleguen esas sentencias a esos grupos de personas, porque no podemos olvidar Claro. que no todas manejan el castellano y que también pudieran tener ese acceso y esa facilidad en las sentencias. Eso es lo que yo vería como en el lenguaje y en la argumentación. Pues es un reto importante y además, bueno, pues basado en un derecho fundamental, así que pues sin duda tenemos todavía una agenda, pero creo además enfatizarle al público que este cambio del que hablabas, pues se ha dado en los últimos años, que ha sido un cambio impresionante para, digamos, si pensamos en nuestra cultura jurídica, ¿no? Que era en muchas ocasiones muy formalista, muy barroca y que afortunadamente se empieza a quedar atrás, ¿no? Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Estamos platicando con una secretaria y dos secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su papel, sobre sus aportes a las sentencias. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando sobre el papel de las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría, Juan Jaime, retomar la conversación contigo bueno, hemos, creo, abarcado el papel en general. También, pues hay muchos aportes sustantivos, digamos, y creo que lo hemos visto, ya veníamos platicando de ese tema del tipo de argumentación constitucional, sobre todo, que ya podemos ver en nuestra Suprema Corte como ya un tribunal constitucional, creo yo, pues en toda su extensión, ¿no? Entonces, ¿en qué líneas jurisprudenciales o sentencias has trabajado o han trabajado desde la ponencia en la que tú estás, que te gustaría resaltar para el público y que creo que nos puede interesar a todos, sobre todo si se trata de una cuestión de derechos humanos o bueno, el tema que tú quisieras abordar? Sí, desde luego. Primero resaltaría algo que ya había comentado Fernando, ¿no? Las líneas jurisprudenciales no son propiamente de un ponente, una ponente, de un ministro, una ministra, son decisiones colegiadas que se construyen al interior de la sala y que finalmente, si bien hay una propuesta inicial, como comentaba Fernando, es una construcción colegiada a partir de los aportes de todos los ministros y ministras que integran, en este caso, la primera sala. Entonces yo los identificaría así como una propuesta, desde luego, de la ponencia, pero como línea jurisprudencial sólida de la primera sala. Creo que aquí comparto además con compañera y Claro. compañero de la primera sala. Destaca, por ejemplo, y platicando un poquito ahora sobre la labor de los secretarios, estoy cuenta porque ya comentaba Fernando, por ejemplo, sobre el proceso de elaboración de sentencias, ¿no? Pero una de las líneas, por ejemplo, que hemos tenido a propuesta por parte de la ponencia de la ministra Ríos Farjat han sido dos temas que creo que recientemente son importantes: asuntos en materia de migración, personas migrantes, y también tenemos un asunto importante en materia de desaparición forzada de personas. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar de estos asuntos? Más que profundizar exactamente en el criterio y en la línea jurisprudencial, la característica de la forma en la que se construyó la decisión judicial y de los efectos que se dieron. Por una parte, tenemos, por ejemplo, una participación activa tanto de autoridades como de las personas, las asociaciones civiles que defendían estas causas. Entonces, en este proceso de elaboración de sentencia no solo se está el secretario
frente a la ministra o ministra, sino que es muy importante la participación activa por parte de la sociedad civil, incluso de las mismas autoridades. Yo sé que son contraparte, pero al final te sientas y escuchas. Y esta labor creativa que ya había identificado desde antes, nos llega a construir una decisión a partir de la mejor solución posible para el orden jurídico mexicano. Desde luego, escuchas a la sociedad civil, que esto creo que es importantísimo. Mucho de las líneas jurisprudenciales últimas de la primera sala tienen que ver con un litigio estratégico. Ujú. Un litigio estratégico a partir de asociaciones civiles o incluso del Instituto de la Defensoría Pública, que ha impulsado algunos temas. Entonces, se construye alguna línea, algún litigio que se lleva a la corte, se escucha y se construye. ¿Qué característica destacaré yo de estas decisiones? El establecimiento de lineamientos específicos, una especie de estándar. Es decir, ya no son estos efectos de amparo y protejo, sino que se van creando cosas, elementos específicos a cumplir por parte de las autoridades. Por ejemplo, desaparición forzada. Ahora estamos en proceso de cumplimiento y entonces hay una comisión de búsqueda que se ordenó por parte de la primera sala y está en cumplimiento y entonces genera una comisión así, de esta forma, con la participación de estas sociedades, con la retroalimentación y la integración y la coordinación de estas personas. Y eso es lo que ahorita tenemos en cumplimiento. Entonces destacaría estas partes en la parte de Claro. cumplimiento, también como una, no línea jurisprudencial específica temática, Ujú. pero sí como una característica específica de las nuevas sentencias. Son sentencias más estructurales con lineamientos claros y específicos que generan cambios y que dicen cómo generarlos. Claro. Entonces yo destacaría esta parte. Pues interesantísimo lo que nos mencionas. Yo retomaría el tema principal, como tú decías, digamos, son productos colegiados y creo que el énfasis es muy importante. La creación de estándares, ¿no? Que la Suprema Corte cada vez más en sus sentencias pues nos genera estándares que además van a repercutir de manera muy importante en todo el Poder Judicial Federal y los poderes locales. Y el tema de las asociaciones civiles, ¿no? Y creo que, digamos, le hemos dedicado otros programas aquí en Tus Derechos a este tema, del papel que tienen y de litigio estratégico. De hecho, lo acabamos de grabar hace unos días, pero creo que es muy importante y la dinámica, ¿no? Que tiene el secretario, secretaria, estoy cuenta, ministros y ministras con la sociedad civil. Fernando, ¿qué te gustaría resaltar sobre esta temática también a ti desde Yo, tu experiencia? yo creo que lo que dice Juan Jaime es muy cierto, o sea, es un producto colectivo. Es un producto colectivo que permite que la gente pueda identificarse con ciertos temas trascendentes a la sociedad. Un poco la preocupación, más que una línea jurisprudencial, la preocupación que hemos tenido en la ponencia es cómo hacemos efectivo el acercamiento ciudadano. O sea, el resultado final es un resultado plural, pero ¿qué haríamos nosotros para generar un acercamiento ciudadano? Hay una tendencia muy proclive a utilizar, por ejemplo, sentencias de lectura fácil, Ujú. pero la realidad es que tenemos áreas de nuestra Suprema Corte que hacen un excelente trabajo de divulgación. Un área que tú diriges, por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales, Derechos Humanos. Entonces, ¿qué puede hacer la ponencia para divulgar? Entonces, a esa pregunta el ministro dijo, bueno, la ponencia debe crear un vaso comunicante con la sociedad. ¿Y cómo se crea un vaso comunicante más allá de los amigos de la Corte, que básicamente son escritos que presentan ciudadanos? Lo presenta a través de un mecanismo procesal, las solicitudes de facultad de atracción. Mm. Entonces, la preocupación del ministro es, ok, vamos a escuchar a la gente y que la gente encuentre por lo menos un respaldo para que su caso, un caso que ya no puede llegar porque no pueda proceder con el acotamiento del amparo directo en revisión, un caso que deba ser escuchado y que alguien diga, yo lo escucho por ti. Y entonces lo que hemos dedicado a la ponencia, y creo que es parte de nuestro peculiar orgullo, es crear un área destinada exclusivamente para analizar facultades de atracción de aquellas personas que no están legitimadas. Mm. Entonces requieren que un ministro la legitime y la pida por ellos. Entonces el esfuerzo que hemos construido es la forma en que entablamos un diálogo silencioso pero nutrido con Ujú. los ciudadanos es escuchar sus peticiones de justicia. Claro. Y las peticiones de justicia más interesantes vienen en las facultades de atracción. Y entonces hemos destinado todo un recurso humano, intelectual, de discusión de facultades de atracción. Nuestro número más alto de facultades de atracción ha derivado en precedentes que han tenido las aportaciones individuales de otros ministros que han decidido acompañarlas y se han convertido en líneas jurisprudenciales muy interesantes. Puedo destacar, por ejemplo, la ministra Ríos Farhat cuando sacaron a la ponencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en infancia para el deporte y el papel de la inclusión en actividades deportivas. Los temas de migración han llegado así también. Temas sobre, por ejemplo, el papel que tiene la votación de los ciudadanos en tratándose de temas relevantes en parlamentos, como es el caso de el matrimonio igualitario. Entonces llegó una sociedad civil a reclamar
Yo Claro, tengo derecho a saber cómo votan mis representantes, claro, es una forma de defender la democracia. Creo que el primer eslabón es cómo llegan a nosotros. sin duda. Y entonces hemos pensado que nuestra aportación más relevante es enfocarnos en ese medio de vaso comunicante con la sociedad. Y es importantísimo, creo, digamos, resaltar la buena práctica porque si uno se fija en las estadísticas de la Suprema Corte, la Agenda de Derechos Humanos empezó, creo, desde 2008 aproximadamente, desde mi punto de vista, a través de las facultades de atracción, que fue el mecanismo que empezó a fijar una agenda distinta en la Suprema Corte. Gaby, sobre este tema, ¿qué te gustaría también reflexionar? Pues ya me toca como Sí, recapitular y retomar, ¿no? Efectivamente, y aquí somos compañera y compañeros, ¿no? Estamos en el mismo barco en esta ujú, construcción de jurisprudencia y precedentes que desde luego no sale si no es en este trabajo en equipo, ¿no? Se claro. quedaría, en fin. Em, Importante, sí, claro. En primera sala nos tocan, ¿no? La gente también debe saberlo, ¿no? Esencialmente temas civiles, todo lo que abarca, ¿no? La materia familiar, la materia mercantil, la materia contractual, ¿no? Lo propiamente de las obligaciones civiles, pero también la materia penal, ¿no? No nada más ahora desde la visión y en esta nueva reforma que fue en materia de derecho penal desde 2008 y que ha ido evolucionando y que también ha sido mucho trabajo de la primera sala, sobre todo en construir, ¿no? El sistema de precedentes, un enfoque distinto desde para la persona imputada, ¿no? Sus derechos, cómo deben ser respetados, cómo debe ser un debido proceso para esa persona y también ya más recientemente escuchar a las víctimas, ¿no? Y no nada más de los delitos penales, sino también las violaciones a derechos humanos. Juan Jaime ya comentaba la ejecución de las sentencias que luego se vuelve algo utópico, ¿no? Ujú, Pareciera imposible. Y en lo dicho, pues es muy lindo conceder un amparo, ¿no? Una sentencia estimativa en donde, pues te concedo el amparo, como si con eso bastara para una restitución de un derecho, ¿no? Con solo porque yo como juzgadora, bueno, quien toma la decisión, fuera así. Un seguimiento en sentencias, yo diría, más realizables, ujú, que puedan verdaderamente ejecutarse porque de buenos deseos puede haber muchísimos, pero realmente cuáles van a llevarse a cabo y cuáles van a beneficiar a la persona. Entonces, sentencias realmente reparadoras, claro. ¿no? Y hemos ahora construido sentencias desde muchos ámbitos, de personas desaparecidas, del periodismo, desde los procesos legislativos, desde las personas migrantes, víctimas de feminicidio, obviamente para sus familias, víctimas del delito, un puente también de cómo la ley de amparo puede dialogar ahora con una ley general de víctimas, Ujú, ¿no? ¿Cómo vamos a construir ese puente en entender, tenemos un marco legal de amparo, nos está diciendo cómo se ejecutan, digamos, desde un punto de vista más teórico, pero también cómo esa sentencia puede ser útil en otras instancias, ¿no? Ante la comisión, etcétera, en una reparación como víctimas por violaciones a claro. derechos humanos. Entonces, a mí me encanta y sí desde el litigio estratégico muchas veces, a veces desde las peticiones de la ciudadanía en las cefas, a veces diría yo, por fortuna que pasan el filtro y pueden llegar a nosotros temas muy interesantes a estudiar en esta nueva construcción de ir más allá de la sentencia y ser verdaderamente protector, el amparo de derechos humanos, ¿no? De violaciones a derechos humanos. Entonces, creo que en general la jurisprudencia de la primera sala, y como ya comentaron que han sido los temas desde mi punto de vista más relevantes a Sí. últimos años, eh, esta línea jurisprudencial también enfocada a esto, a Claro. reparación. Pues, sin duda un tema importantísimo y un reto, ¿no? Por el diseño propio del juicio de amparo que, pues, lo trae, digamos, lo traemos como institución, o lo tenemos como institución desde el siglo XIX, pero que, pues, ha tenido algunas actualizaciones y sobre todo, creo, también a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte que ha ido abriendo poco a poco su posibilidad de servir como mecanismo de protección. Es momento de hacer reflexiones, conclusiones finales. Juan Jaime, empezamos contigo. Pues como lo manejé a lo largo de toda nuestra conversación, yo siempre invitaré a que seamos cada vez más creativos y sobre todo autocríticos. Creo que un ejercicio muy importante para ser un secretario de estudio y cuenta actualizado o secretaria de estudio y cuenta actualizada es ser muy autocrítico, no conformarnos, no sentirnos cómodos y cómodas. El derecho cambia, cada vez cambia más rápido. Hay toda una serie de derechos internacionales, resoluciones internacionales, la misma constitución va cambiando, la sociedad va cambiando, es muy dinámica. Cada vez los temas que llegan a la corte
son más transversales, sofisticados, interseccionales, tienen muchos temas, ya no son tan, platicamos de materias, ya no son una única materia, tenemos derechos económicos, sociales y culturales relacionados con materia penal relacionada con materia familiar, son temas muy complicados, con muchas vulnerabilidades, es decir, y si nosotros no aprendemos a ser autocríticos, a cuestionarnos la manera en que se hacen las cosas se van a seguir haciendo siempre de la misma manera. Y la idea de un secretario de estudio y cuenta ideal, como el que decíamos, no tiene que ver con su experiencia profesional previa, sino con las capacidades para autocuestionarse, la manera en que hace las cosas y para siempre aportar algo nuevo. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Jaime. Fernando, por favor. Yo en la misma línea que Gaby, Juan Jaime, creo que el papel que hacemos nosotros los secretarios de estudio y cuenta es un papel que está invisibilizado para muchos actores de la sociedad. Creo que no le dan, lo aquilatan en su exacta dimensión, pero creo que somos, y me incluyo orgullosamente, actores fundamentales para la construcción de la política judicial de nuestra Suprema Corte. Y como actores fundamentales, creo que este papel silente que nos dan es bueno y a la vez es un poco injusto. Bueno, porque ese es nuestro papel, silente, pero también es injusto porque esta es la visión de la pluralidad que hay en la Corte. Yo creo que gran parte del valor de la Corte, cuando a veces la reducen a visiones de liberales o conservadores, olvidan que hay una cantidad de personas y de universos intelectivos que están presentes para la construcción de mil soluciones. Claro. Entonces yo creo que ese es el punto relevante, volver a poner en visión el papel de los secretarios. Gracias, Fernando. Gaby, por favor. Pues sí, también concluyendo, el papel que tenemos como secretarios de estudio y cuenta en una reinvención, en un seguimiento más humano y menos técnico, menos profesional, menos legal de lo que son las realidades y los problemas que se nos están enfrentando. Entonces, en la medida en que logramos, y eso se invita siempre, quitar, aperturarnos, escuchar nuevas propuestas, nuevas ideas, ver con otros enfoques cuestiones incluso de formación, de educación, que teníamos un punto de vista muy definido en ese momento, reescuchar, ¿no? Adaptarnos, reinventarnos, ver otras posibilidades, ver otras soluciones, también entender el trabajo, y yo me atrevería a decir en primera sala, casi siempre ha sido así, en una dinámica de compañerismo y de este intercambio de ideas que van a enriquecer, lo que ya dijo Fernando, no mi sentencia, no mi proyecto, ni siquiera de mi ministro o de mi ministra, sino la sentencia de la Corte, ¿para quién? Para las personas. Entonces, invitar precisamente, ¿no?, a los de mayor antigüedad, a los más nuevos, en este diálogo, en esta apertura de ideas, en reinvención y reformación, ¿no? Entendiendo que efectivamente, al menos yo, lo que aprendí hace 20 años en la carrera, desde luego que ya no existe, no es tal, ¿no? Los libros quizás ya no son tan útiles. Entonces yo diría eso, ¿no? Secretarios y secretarios de cuenta en un proceso evolutivo y de apertura. Claro, sin duda. Bueno, pues ha sido un programa muy rico en contenido. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Para mí, además, en lo personal, pues ha sido muy interesante porque pues yo también en su momento fui secretario de Estudio y Cuenta y pues eso, platicar, descifrar, transmitirle al auditorio qué hacemos o qué hacen las secretarias y secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Les recuerdo que este programa se realiza en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.